Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al comité organizador del Congreso por darle este espacio al Comité de Farmacología y Terapéutica. En esta oportunidad elegimos presentar un tema un poco diferente. Su título es Efectos parapandémicos en el uso de medicamentos. Y yo voy a hacer una muy breve introducción y para darle paso a la conferencia de nuestra invitada, que es la profesora emérita Rosa Núñez. Ella es profesora emérita de la Universidad de Oporto, es licenciada y doctora en Ciencias de la Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oporto. Respecto a la ponencia que vamos a hacer, declaro no tener ningún conflicto de interés y me gustaría, en primer lugar, citar para darle contexto a la conferencia de la doctora Núñez, algunos datos sobre la pandemia en niños y adolescentes en cifras y después cómo esto puede repercutir sobre el uso de medicamentos en niños. En primer lugar, quería mostrarles lo que son las cifras, lo que han sido las cifras desde el 13 de septiembre al 30 de agosto, que es el último informe que nosotros sacamos oficial del Ministerio de Salud Pública, con unos 380.000 casos acumulados, una incidencia anual, una incidencia acumulada de 10.897 casos cada 100.000 habitantes, donde esta pandemia, si nosotros miramos la distribución etaria, se concentró básicamente en población adulta y solo un 15% fueron menores de 15 años los afectados, como se muestra en la tabla de allí abajo, de donde de 100 afectados, 94 se manejaron en forma ambulatoria y 6 requirieron hospitalización y promedialmente uno de ellos manejo en unidad de cuidado crítico, para que tengamos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Una pandemia que ha tenido una letalidad de 1.57%, ¿no es verdad? Y una mortalidad, de 170 por 100.000 habitantes. Sin embargo, cuando comparamos esas cifras en menores de 15 años, la letalidad fue de 0,01% y la mortalidad de 0,43%. En las distintas descripciones que se han hecho seguramente y que se harán a lo largo de este congreso, se mostrará que las características clínicas mayoritariamente de la enfermedad en niños y adolescentes ha sido una enfermedad leve, con muy pocas hospitalizaciones, muy pocos ingresos a CTI y con, como se dice, escasa letalidad y mortalidad. Sin embargo, esta pandemia ha significado, ha tenido impactos sustanciales, ¿no es verdad? Este esquema nos gusta mostrarlos porque en realidad no solo la pandemia repercute por la amenaza misma que genera el COVID, el temor a la enfermedad, la muerte familiar, la crisis o emergencia sanitaria con todas sus medidas que fueron al inicio bastante restrictivas y que repercutieron en la prestación de servicios, con las consecuentes medidas de aislamiento y retracción social, con su impacto económico y social, donde surgen una serie de sufrimientos. Nosotros decimos que las infancias y adolescencias se encuentran en sufrimiento, generando diversos cuadros de ansiedad, depresión, hiperactividad, agravación de trastornos mentales y otras conductas complejas como el consumo problemático de sustancias. Todos estos problemas transversalizan a la sociedad y exacerban las brechas socioeconómicas, ¿no es verdad? Y han sido los niños y los adolescentes grandes afectados. Si lo miramos desde el lado del medicamento, y es lo que el comité hoy quiere resaltar, durante este periodo nosotros hemos observado varios problemas que seguramente necesitan medición, que en el mundo están medidos, pero que nosotros no tenemos una verdadera dimensión de su magnitud, como es el problema de acceso a nuevos tratamientos. Durante la interrupción generada por la emergencia sanitaria es muy probable que niños hayan quedado sin acceso a nuevos tratamientos, que otros niños hayan tenido interrupciones o discontinuidades en los tratamientos crónicos,
que haya problemas de adherencia y monitorización a los tratamientos crónicos. Y por otra parte, que ante el sufrimiento se haya expuesto a la población infantil y de adolescentes a tratamientos exclusivamente farmacológicos del sufrimiento. Y decimos, entre paréntesis, sobre tratamiento también, porque es probable que en esta carga de sufrimiento, mucho sufrimiento se alivie sin fármacos, pero nosotros frecuentemente caemos en el sobreuso de fármacos, con los problemas de monitorización que eso acarrea y con la prescripción poco segura y poco informada que eso trae en consecuencia. Esto, si nosotros lo asimilamos al momento de la apertura que hoy vivimos, donde los niños empiezan a salir y exponerse en sus centros educativos y a tomar sus actividades cotidianas, exponen todo este sufrimiento y empiezan a tomar contacto con los sistemas de salud, y es en esa encrucijada entre la salud, los centros educativos y la ciencia que se da este nuevo diálogo de impacto parapandémico en el uso de medicamentos. Por eso nos parecía muy apropiado introducir una mirada no de salud, sino la mirada de la doctora Rosa Núñez, que nos va a hablar de la escuela en la encrucijada entre la ciencia, el lugar y el tiempo, algunas muy breves consideraciones. Así que con esta presentación, Rosa, es un gusto a la distancia contar con tu reflexión. Gracias. Gracias también, Gustavo. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, yo quería, en la persona de Gustavo y Noelia, decir de más profundo agradecimiento a la organización de este evento. Es un placer poder participar. Mis disculpas anticipadas por mis dificultades con la lengua. Mi portuñol es mismo pésimo. Entonces, yo soy de las ciencias de la educación. Nuestro encuentro forma parte de un congreso de pediatría, lo que en sí mismo puede configurar un ejercicio cívico de intersectorialidad. Somos más felices cuando cooperamos do que cuando competimos. Me gustaría escapar del estereotipo que, como lo recuerda Barthes, es la palabra repetida sin ninguna magia, ningún entusiasmo. El tema de nuestra conversación abre algunos ejes de análisis que por razones obvias aquí solo se enuncia o se raya la superficie. El proyecto sociocultural de la modernidad, junto con promesas de esperanza, inventó o reinterpretó sistemas de control de enorme eficacia, como también lo describe Foucault, entre los que se encuentra esta escuela que tenemos. Al ser un proyecto muy rico con posibilidades infinitas, es muy complejo y sujeto a desarrollos contradictorios. Es un proyecto que se funda sobre dos pilares fundamentales: regulación y emancipación en su propia complejidad, cada uno formado por principios y racionalidades
que, como en cualquier otra construcción, están vinculados por cálculos de correspondencia. La ciencia, inscrita en su racionalidad cognitivo-instrumental en el pilar de la emancipación, tiene una correspondencia específica con el principio regulador del mercado, no solo porque condensa las ideas de individualidad y concurrencia centrales para el desarrollo de la ciencia y de la técnica, sino porque también, como referido por Sousa Santos, desde el siglo XVIII ya eran visibles los signos de la conversión de la ciencia en fuerza productiva. Un proyecto tan complejo internamente y con una riqueza y diversidad de nuevas ideas, con infinitas posibilidades, incluso revolucionarias, contempla un exceso de promesas, pero también un déficit en su cumplimiento. El manejo reconstrutivo de estos excesos y déficits fue confiado progresivamente a la ciencia, que en el proceso y por criterios de eficacia y eficiencia dictados por ella misma, fue colonizando con su propia racionalidad las demás racionalidades del campo de la emancipación. De ahí que ya a principios del siglo XIX, la ciencia se asuma como instancia moral más allá del bien y del mal. Desde entonces, la ciencia ocupa un lugar central en el paradigma de la modernidad. En la tensión entre regulación y emancipación, en un salto al presente de pandemia que vivimos, en tiempos de políticas neoliberales globalizadas, resuenan las palabras de Boaventura Sousa Santos, cuando en agosto de 2000, en respuesta a preguntas que le hice en una entrevista que me dio, habló de la promiscuidad actual entre la ciencia y el dinero, explicando que cuanto más ciencia tienen las empresas, más las acciones de las empresas suben. Y a menudo son los propios científicos accionistas. Ahora bien, el pilar de la emancipación no tiene sentido ni consistencia sin la solidaridad. La colonización por una racionalidad cognitiva instrumental de las otras racionalidades emancipatorias y su conexión privilegiada con una regulación mercantilizante que se regula a sí misma y a todo lo que coloniza, hace de la solidaridad en este tiempo de pandemia un espejismo. Desde una perspectiva no esencialista, las cosas no son ni buenas ni malas. Lo que hacemos con ellas es que volverá a esos atributos. La producción y comercialización de la vacuna para la COVID-19 está ahí autenticando la ausencia de solidaridad internacional
y mostrando que el hecho más expresivo de la modernidad no es que la Tierra gira alrededor del Sol, sino que el dinero gira alrededor de la Tierra, como lo recuerda Zizek. Sobre lo que está sucediendo con la pandemia en mi país, para empezar, nunca antes estaba tan claro que la parte contiene el todo, también en la relación local-global. En el caso portugués se demostró claramente que la intervención del Estado en el Servicio Nacional de Salud es la única forma de promover el derecho a la salud de todos los ciudadanos, consagrado en nuestra Constitución de la República. No podemos imaginar cómo sería si fuéramos dependientes de la esfera privada de este bien universal. En lo que respecta al proceso de vacunación, se está desarrollando sin problemas y en este momento con éxito reconocido internacionalmente. Todavía las clínicas privadas que teníamos por ahí cuadriplicaron los lucros durante este tiempo de pandemia. Y sobre los lucros que las grandes farmacéuticas transnacionales es lo que sabemos todos. Al mismo tiempo, la pandemia aquí y en todo el mundo dio gran visibilidad a pandemias invisibles, la pobreza, el abandono, la desigualdad, una escuela desligada de la realidad, con sistemas de control de enorme efectividad expresados a través de eufemismos disfarzados de apariencia filantrópica. También la medicalización y mercantilización de la educación. Entonces, criar a nuestros hijos, ocuparse a los hijos de otros, nos obliga a oscilar entre dos deseos. El deseo de que sepan adaptarse a lo que la sociedad espera de ellos y al mismo tiempo el deseo de protegerlos de la misma sociedad, temerosos de que ella los formate y los haga perder la conciencia de sí en devenir. En su libro Nuestros niños bajo alta vigilancia, evaluaciones, clasificaciones, medicamentos, Jean Pino y Vidal nos brindan con una reflexión actualizada sobre el exigente camino de la formación de sujetos cada vez más autónomos e ilustrados en la tensión entre libertad y adaptación como resistencia a la domesticación. Este fue también el significado de la formación de un círculo de estudios y intervención en la medicalización de la educación, pasando por 11 años. Un lugar y un tiempo que se quiere de profundización de la preocupación ética que nos desafía a cuestionar y denunciar
los efectos de la transposición del modelo médico a la educación y el carácter exponencial por parte de la escuela del desplazamiento de la búsqueda de soluciones educativas para el campo de las soluciones psicologizantes y medicalizantes. Un lugar dialógico de encuentro con el otro. Con Mario Benedetti, vuestro poeta. Me gusta la gente capaz de entender que el mayor error del ser humano es intentar sacarse de la cabeza aquello que no sale del corazón. Entonces, mi relación con la escuela es un texto de fruición, a la manera de Roland Barthes, que como el placer no es una cosa sencilla, no se puede hablar de él, pero dentro de él. Permitirme que os invite a entrar en la intimidad de mi clase, donde está contenido el universo. Años 80, en plena obsesión con la designada indisciplina. Tercero año de escolaridad. Un registro antiguo de los que se hacían acontecer al entardecer de cada día. Las clases empiezan a las 9, pero ellos llegan despacio. No llegan los 4 juntos. Van llegando y se distribuyen por sus clases, olvidados de un ritmo marcado por el sonido de un timbre. Las noches son largas, por la madrugada dentro, todos en medio de la calle, solo queda la madre para dar una paliza. El vino, la droga, dicen las madres de algunos. Mi Marco está bajo la mirada de todo el cuerpo docente, de todo el cuerpo auxiliar, de la asociación de padres, de sus bien comportados dirigentes. Y ahora, por vía de enfrentar quien en la escuela, desde el alto de su poder, maltrató al hermano más pequeñito, también del consejo de barrio, reclamado con su autoridad democrática, facilitar el proceso de expulsión. Hoy, a la hora de entrar, había un gato en el recreo. Andaban alrededor de él y el gato no huía. Por artes de Marco, cuando llegué a la sala, el gato ya estaba lá. Los otros no habían conseguido, pero él, abrazándolo en su regazo, transfigurado en una gran ternura, consiguió convencerlo. Quisieron retenerlo en la clase. Expliqué que él se quedaría con nosotros si lo tratásemos bien, le diésemos de comer y si sobre todo no lo prendiésemos.
Pregunté su opinión sobre la cosa más importante para las personas y los animales. Marco dijo: quiere el comer, y Daniel quiere la libertad. Les dije que si lo dejasen libre de decidir cuando quisiese estar con nosotros, tal vez él acabaría por quedarse. El gato fue y volvió. Cuando después del recreo llegué a la clase y ya estaban todos, lo que no era normal. Y el silencio era grande. En el rincón de la biblioteca, el gato dormía sobre la manta arrugada para estar más confortable. El gato duerme profundamente con un pan con mantequilla abierto junto a su boca. El sol cubre el gato y derrite la mantequilla. Una vez que otra van a visitarlo y refuerzan el hablar bajito. Hay una armonía especial en la clase, a pesar de la escuela. Soy muy consciente de que la vida es hecha de pequeñas cosas, que la atención crítica a los fenómenos superficiales profundiza en la esencia del lugar y el tiempo que tuvimos por suerte. Después de la expansión geográfica, el capitalismo apuesta sin piedad ni lástima por la expansión temporal. En una crónica de Antonio Guerreiro se recurre a la reflexión de Walter Benjamin, donde la lógica del capitalismo requiere un tiempo global homogéneo, no sujeto a interrupciones. Se habla de un mundo que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Un mundo en el que se erradicaron las tinieblas y las sombras, sin alternancia entre el día y la noche. La conquista del tiempo inútil del sueño, siendo el dormir la mayor afrenta a la voracidad del capitalismo. Dormir es una interrupción del tiempo de consumo, del trabajo, del espíritu empresarial. Dormir. Esa inutilidad es una figura de resistencia y autonomía, de apropiación del tiempo y un imaginario que no se puede instrumentalizar y controlar desde el exterior. Esto da como resultado un universo reducido a una superficie horizontal, despolitizado, domesticado, estableciendo las condiciones de una sociedad de control. El triunfo de la duración ininterrumpida de la experiencia empobrecida, el fin del sueño. El sueño y los sueños como resistencia a este empobrecimiento. Si el aburrimiento implicó la percepción de un tiempo exasperante de lentitud que abrió ese abismo del spleen
de Baudelaire fue superado por el régimen de superabundancia digital que provoca en nosotros un estímulo sin descanso. Esto también tiene consecuencias para la relación entre los métodos educativos y los modos de funcionamiento cognitivo y requiere nuevos enfoques. En las llamadas sociedades desarrolladas, las escuelas y universidades cuentan con recursos y organización que aseguran eficazmente las tareas que requieren una atención profunda: estudio, aprendizaje, sensibilización. La idea de atención profunda se convirtió casi en un concepto en un momento en el que comenzaron a surgir estudios sobre una nueva economía, de la que surgió una economía de atención y una verdadera disciplina llamada neuromarketing, que estudia la actividad cerebral para guiar técnicas de captura de la atención del consumidor. La atención dio lugar a una economía y a una ecología en la medida en que se convirtió en un bien difícil de obtener, por el que todos luchan. En un estudio sobre el tema, Catherine Hales, de la Universidad de California, desarrolló su idea de atención profunda. Al mismo tiempo, la autora desarrolla la definición de hiperatención. Mientras que la primera se caracteriza por enfocarse en un solo objeto durante mucho tiempo, la segunda procede por oscilaciones rápidas entre diferentes tareas y múltiples flujos de información, buscando altos niveles de estimulación externa. Los largos tiempos que requiere la primera son para la segunda causa de un aburrimiento intolerable. Según Hales, esta diferencia cognitiva entre la atención profunda y la hiperatención es la marca de un cambio generacional. El libro, el medio tradicional que aseguró la efectividad de la enseñanza a lo largo de generaciones y promovió la transmisión y acumulación de conocimientos, se volvió difícil de usar para quienes estaban inmersos en los medios digitales desde la infancia. La concentración y la atención se ha convertido en bienes raros. Es por eso que una economía de la atención se ha vuelto tan importante en la actualidad. Es ella quien domina el mercado. Y por ser un recurso escaso, asistimos a una carrera por su posesión por esta nueva economía. Hales proporcionó cifras asombrosas sobre la cantidad de horas al día en promedio que los jóvenes estadounidenses dedican a los nuevos medios. Ocurre que
Incluso con estos números, que indican un número masivo, son los resultados estadísticos relacionados con el uso de psicofármacos, estimulantes de la concentración por parte de los estudiantes. Después de cierto umbral, el déficit de atención profunda se clasifica como una enfermedad, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Katherine Hayles considera que una combinación equilibrada de las dos formas de atención podría resultar muy interesante para la pedagogía. El problema es que la hiperatención ha ganado una fuerza incontrolada y todo lo indica que los efectos son irreversibles. Los niños que han crecido en entornos dominados por los medios de comunicación son capaces de establecer conexiones diferentes a los que han alcanzado la madurez en otras condiciones. Mucha gente todavía no se ha dado cuenta de lo que está pasando, dando discursos para una escuela que conserva modelos y demandas de otro tiempo, como si el tiempo no fuera irreversible. Este desajuste, que no es nuevo, entre la escuela y la dinámica de la vida, genera mucho sufrimiento. Vemos, oímos y leemos, no podemos ignorar. En el conjunto de significados que constituyen nuestro conocimiento de la realidad, los vinculados a los afectos son dominantes. Este aspecto es central en la moderna teoría del conocimiento. Es todo. Bueno, Rosa, muchas gracias por tu aporte. Siempre los que te conocemos sabemos que son muy profundos. Y bueno, aunque tú dijiste que ibas a hacer unas breves consideraciones, en realidad te metiste en conceptos bien importantes para nosotros, que somos bastante críticos en la forma de uso de los medicamentos, especialmente en la forma de uso de psicofármacos, y también en esta noción de la relación que tiene que tener la ciencia, la medicina y la escuela, en este concepto de control que tú traías y de adaptación de los niños a un mundo cambiante y nuevo, o como dice Bauman, a un mundo líquido que cada vez es más flexible y más incierto. No sé si hay preguntas o comentarios. Si no los hay, capaz que algunos de ustedes que están acá quieren hacer algún comentario. Sí, Noelia. Capaz que... Tenemos un tiempito breve. Hola Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes. No, me interesaba para que compartas lo que en las charlas previas preparatorias de esta instancia, una relación que vos nos mostrabas, que a veces es difícil de ver si no estás en el tema como estás vos, del vínculo entre cómo las carencias del sistema educativo puede hacer que el sistema de salud tenga que absorber
problemas que naturalmente es la escuela quien debería considerarlos. Capaz que en unos breves minutos podés contarnos un poco de ese concepto que tan claro lo decís vos. La relación entre el sistema de salud y la escuela, ¿es eso? No. Sí, eso. Uh-huh. Bueno, yo pienso que la cuestión de la educación escolar, la escolarización, es un caso que recomienda al concepto de transdisciplinario su efectividad para mejor cumplir sus para que la escuela y la salud conectadas pueden mejor responder a todos los estudiantes, sobre todo aquellos que están más disociados de la cultura de clase media de la escuela, mas no solo, a todos mismos. En Portugal nós teníamos a funcionar desde escasos años los equipos que comprenden la profesora o el profesor, un médico, una médica, la asistente social, será el principal estas 4 disciplinas. En algunos casos, la psicóloga, 5, entonces. Es interesante cómo se ve las relaciones de poder mesmo dentro del equipo que están relacionados con el estatuto social de las propias profesiones. Tenemos que los médicos y los psicólogos son abordados por el profesor que no sabe cómo responder a niños que están fuera más de la cultura dominante de la escuela. Son mismos los profesores a someterse al poder muchas veces imaginario del médico y del psicólogo. Entonces eso da una buena disposición al profesor que no consigue responder educativamente, encontrar soluciones educativas para la respuesta a todos. Él va a poner fuera de sí esa responsabilidad que es la responsabilidad matricial de la escuela. Es claro que todo es bienvenido lo que viene en ayuda. La
a discussão, eu penso mesmo, é campo transdisciplinar por excelência. Agora, nem sempre as coisas correm tão bem como seria suposto, porque é uma medida muito boa. Lo que hacemos, como yo decía, con ella en la práctica es un poco diferente. Las relaciones de poder son muy complexas y muy funcionales, a descartar la responsabilidad de la escuela daquilo que é sua primordial razão de existir. Eu não sei se eu não consigo, como você vê, é muito difícil para mim estar a falar em espanhol, não sei se compreenderam. Creo que el concepto se entendió perfecto. Creo que estamos en tiempo, ¿no? No sé si ustedes quieren algún agregado o no. Bueno, Rosa, en realidad, como decíamos cuando preparábamos esto, nosotros teníamos como el objetivo puesto en polemizar más allá, ¿no, verdad?, del medicamento, introducir una mirada distinta del tema en un congreso de pediatría. Nos parece muy importante tu reflexión en un momento donde estamos atravesando una situación muy particular que han movilizado absolutamente todos los estamentos sociales, pero que no deja más que en evidencia las desigualdades que previo a esto existían y que se exacerban y que nosotros ahora tenemos que hacer frente, ¿no, verdad?, en una forma crítica y con la mayor parte de los recursos y la mayor parte del refuerzo central, estatal, con cuestiones más institucionales, responder a la problemática que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso te agradecemos mucho el aporte. El comité trabaja fuertemente, no solo en la línea de promover el uso racional de los medicamentos, sino en que se hagan discusiones críticas de los usos de los medicamentos y que se hagan, sobre todo, un uso lo más racional posible. Y eso para nosotros es muy, muy importante. Es un tema muy duro de discutir, es un tema que generalmente no convoca, tiene poco eco, pero nosotros vamos a seguir en este camino porque es el camino que estamos convencidos que hay que seguir si queremos tener un cambio significativo en la salud de nuestros niños y adolescentes. Así que te agradecemos mucho, agradecemos al Congreso el espacio que nos dio y bueno, probablemente seguiremos conectados. Un abrazo. Gracias. Un abrazo también.